Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Música en 35 milímetros. Jorge Hernán Echeverry, Hugo Moya y Pedro Mendoza se reúnen para conversar sobre la música en el cine. Bienvenidos, esto es Música en 35 milímetros. Nuevamente un placer saludarlos, bienvenidos otra vez más a Música en 35 milímetros, un programa que está dedicado a enseñar, a disfrutar un poquito el tema de las bandas sonoras, tanto para cine como televisión. Hoy nuestro amigo Hugo Moya no se encuentra con nosotros porque hay fiesta nacional en su país, en Chile, por lo tanto está disfrutando de un buen festivo y aprovechando para estar en familia. Pero sí nos acompaña nuestro amigo Pedro Mendoza desde Lima, Perú. Pedro, bienvenido nuevamente a Música en 35 milímetros. Buenas noches, Jorge, gracias por la invitación. Ahí teniendo problemas con el teléfono, con el WhatsApp, pero siempre ya listos para hablar de la música que nos gusta. Sí, así es, Pedro. Y hay muchas. Yo quiero, antes de iniciar, hoy tenemos un tema muy especial, porque vamos a conversar de una de las sagas más queridas en los últimos 30 años. Hablamos de la saga de Arma Mortal, que tuvo unos pilares fundamentales, no solamente desde el director, sino pasando por los dos actores protagonistas, algunos personajes que estuvieron también durante las 4 películas y un compositor, del cual vamos a hablar enseguida. Pero antes, Pedro, me gustaría que conversáramos un poquito de algunas novedades relacionadas con el mundo del cine y la televisión. Entonces vamos con novedades. Novedades en Música en 35 milímetros. Imagínate que me encuentro por acá, Hugo, que Dominic Lewis está componiendo la banda sonora de la película de Fall Guy. ¿Recuerdas la serie de televisión de Fall Guy, Profesión Peligro, con Lee Majors, Heather Thomas? ¿Sí la recuerdas? Sí, ya de hace... sí, Hace debo haberlo mucho, visto, pero ya no me acuerdo mucho. pero mucho rato. Y resulta que la película la está dirigiendo David Leitch. Recordemos que David Leitch ha trabajado en Deadpool 2, Atomic Blonde o Atómica, que fue una película con Charlize Theron de espías en la Guerra Fría, cuando hubo el momento cuando tumbaron el muro que separaba la Alemania oriental de la occidental, el famoso muro de Berlín, y es una de las películas de acción de su momento que fueron muy interesantes. Y Dominic Lewis ha trabajado, ya hicimos un especial de él en alguna oportunidad, estuvo en la banda sonora de Peter Rabbit, El hombre del castillo alto, que fue una serie de televisión muy famosa de Stars, de Kingsman, la serie de espías, Money Monster, Spirit, entre otros. Entonces esperaremos muy prontamente pues la banda sonora y escucharemos entonces ese primer trabajo de Dominic Lewis para una serie de televisión. A mí lo único que me preocupa de alguna manera de esto, Pedro, es que cuando algunos directores cogen las series de televisión y las convierten en cine, las ponen como comedias. Y los resultados no han sido muy buenos, Pedro, si tú recuerdas. Sí, como el avispón verde sobre todo. Los Ángeles de Charlie en su momento, no tanto Los Ángeles de Charlie, Los Duques de Hazzard, Chips, en fin, una serie de películas que no les fue muy bien. Pero David Leitch, que es un director un poquito como más serio, seguramente nos va a dar una muy buena noticia. Sí, ojalá, Otra ojalá. información, Hugo, perdón, Pedro, y es que se anuncia el álbum de la banda sonora ampliado y remasterizado de una cinta llamada Humanoids from the Deep, Humanoides desde la profundidad. Ese creo Intrada que es de Records, la primera banda sonora de Jim Horner, creo, ¿no? 1980, dirigida por Barbara Peters, protagonizada por Doug McClure, Ann Torkel y Vic Morrow.
y fue la primera banda sonora de James Horner. Aquí todavía, Esta, sí, aquí ¿la, bastante. la estás Yo mirando me he por ahí enterado más también? bien, me he enterado de que Johnny Douglas va a sacar el disco de la banda sonora de Calabozos y Dragones de la serie que ya va a cumplir 80, 40 años, ¿no? Es decir, tiene buena música. Sí, y también te cuento que Alan Silvestri regresa nuevamente a trabajar con Robert Zemeckis. Tú sabes que ellos hicieron una dupla muy interesante, han trabajado en muchas películas y vuelven para un nuevo producto llamado Her, aquí, Her. Eh, Silvestri confirmó en una entrevista reciente en el podcast de Making of Movies que volverá a formar equipo con el director Robert Zemeckis para el próximo drama llamado Her. La banda sonora comenzará a grabarse su puntuación a finales de este mes, es decir, en septiembre. La película está protagonizada por Tom Hanks, que hace parte de algunas de esas películas de Robert Zemeckis, Michelle Dockery y Kelly Reilly, y está basada en la novela gráfica de Richard Maguire. Esperemos a ver cuándo nos puede llegar. Pero es otra buena noticia también para los amantes de Alan Silvestri, Pedro. Sí, de todas maneras, siempre han tenido buenas películas y buenas bandas sonoras también. Bueno, estoy mirando por acá dentro de las noticias como más destacadas y hay un compositor, Pedro, que hemos mencionado aquí que se llama Carlos Rafael Rivera. ¿Te acuerdas que Hugo lo ha mencionado en varias oportunidades? Carlos Rafael es el mismo de Gambit, La Dama de Gambito, la Mm, serie de Netflix, no sé si la viste, de mm, ajedrez. no, Bueno. tantas series que tiene Netflix Ah, bueno, listo. y tanta música que hay también. Sí, es horrible. Entonces, Carlos Rafael Rivera está componiendo una nueva serie limitada por ABC llamada Monsieur Spade o Monsieur, Señor Spade, basada en un programa creado por Scott Pran y Tom Fontana. Está protagonizada por Cliff Owen. Hace rato yo no escuchaba de Cliff Owen, el actor británico. Está con Cara Boson, aparece también Rebeca Raíz y el drama criminal de 6 partes está ambientado en la década de 1960 y se centra en el legendario detective Sam Spade, el infame protagonista de la novela clásica de 1930 del escritor Dashiell Hammett, del cual el tema de la novela negra, ese cine negro que tanto tuvimos como la oportunidad de escuchar y de ver. Una noticia más. ¿Tienes algo, Pedro, o te doy otra noticia? Sí, lo que dije de Johnny Douglas sobre la banda sonora de Calabozos y Dragones, y Johnny Douglas también bastante conocido por las bandas sonoras de G.I. Joe y sobre todo de Transformers, ¿no? La de G.I. Joe y Transformers son las películas, ¿cierto? No, son de las series. Las series de televisión. Transformers G Generación uno y G.I. Joe las temporadas que duraron. Sí, las he Yo me visto, veía solamente esa han serie. salido en vinilo, no han salido en CD tampoco. Yo me veía esa serie, Pedro, la de G.I. Joe, y disfruté mucho las películas en cine. Sí, yo también. Pero sobre todo lo de Transformers también me acuerdo. Pero Calabozos y Dragones también tiene su nostalgia y tiene buena música. O sea, creo de repente si sacan el disco, sí le puedo hacer resumen. De Transformers sí tengo, he logrado conseguir la banda sonora de Generación uno. Tiene buenos temas también, sí, también muy recomendable para escuchar. Bueno, vamos con otra última información para entrar ya en nuestro tema central. Resulta que Hollywood Records ha lanzado una versión digital del álbum de la banda sonora del trama de supervivencia Alive o Alive de 1993, una película que fue dirigida por Frank Marshall, protagonizada por Ethan Hawke, Josh Hamilton, Vincent Spano, y la música original fue compuesta por James Newton Howard en ese año, el mismo de los Juegos del Hambre, El Sexto Sentido, Animales Fantásticos, King Kong,
Maléfica, El Fugitivo, entre otras bandas sonoras. La película se estrenó en el año de 1993 y se ha lanzado una versión con 2 CDs, con una partitura ampliada del compositor. Esperamos como tener la oportunidad de escuchar nuevamente a James Newton Howard, Pedro. Sí, siempre es un gusto escuchar la música de James Newton Howard, aunque estaba un poco desaparecido último desde su nominación al Oscar por la película, por el Western News, creo que era. Sí, algo así me acuerdo el nombre. Pero tiene buena música y ya es tiempo de que gane un Oscar, por lo menos, por tanta buena música que ha escrito. Yo creo que sí. Descargué también la última banda sonora de Hildur Guðnadóttir, que se llama Una cacería en Venecia. Es una película que hoy está en salas de cine, que es protagonizada por Kenneth Braga y Kai Allen y Tina Fey, que está basada lógicamente en esos personajes de Agatha Christie de Hércules Poirot. Esperamos cómo escucharlo. Yo creo que con eso tenemos una muy buena información de novedades y de todo. Vamos con nuestro invitado central, Hugo, y es un compositor del cual hemos tenido como la oportunidad de hablar en algunas oportunidades y del cual vamos, yo creo que a disfrutar hoy mucho en nuestro programa de bandas sonoras. Nuestro compositor invitado en Música en 35 milímetros. Y hablamos de Michael Kamen. Pedro. Sí, Michael Kamen tiene buena música de la trilogía, de tetralogía, ¿no? Pero dicen que ahora van a hacer la quinta parte sin Richard Donner y a ver cómo será, cómo saldrá. Pero sí me acuerdo sobre todo de Arma Mortal 1 y 2. Sobre todo las películas con Mel Gibson, ¿no? Muy Y divertidas Danilo. también, ¿no? Que continuaban eso de las películas de los amigos, los Buddy Films. Bueno, aunque ya habían aparecido con Nick Nolte y Eddie Murphy en 48 horas, pero sí recuerdo que es bastante química entre los dos. Y también pues por el director Richard Donner, que siempre ha tenido un buen oído musical, ¿no? Desde El Exorcista, Superman, Lady Hawk, también los Goonies, siempre todas sus bandas sonoras han sido muy buenas, ¿no? Y Arma Mortal no es la excepción. Bueno, recordemos entonces, Pedro, que Michael Kamen nació en el año de 1948 y se nos fue muy temprano a la edad, en el año 2003 le dio una esclerosis, se nos fue a la edad de 55 años, un compositor, arreglista, letrista, músico norteamericano, un compositor que nació en la ciudad de Nueva York, que estudió en el New York High School of the Music and Art y más tarde en la Juilliard School for Music, Dance y Drama en Nueva York y se fue perfeccionando. Cuando uno se pone a entrar un poquitico en la vida de Michael Kamen, hay unos datos que me llamaron mucho la atención, Pedro, que creo que sería muy interesante. Hablar un poquitico antes de entrar con la música. Trabajó brevemente con Leonard Bernstein, del cual ya dentro de poquito estamos esperando a que Netflix presente Maestro, la película biográfica de Leonard Bernstein. Tras actuar con su grupo de rock en uno de los conciertos para jóvenes de Bernstein. Cabe destacar sus colaboraciones, o sea, Kamen trabajó con Aerosmith, Pink Floyd, David Gilmour, Roger Waters, que es una de las pocas personas invitadas a trabajar con 2 miembros de Pink Floyd tras su amarga separación. Acuerde que David Gilmour y Roger Waters pertenecían a esa importante banda de los 70 tan famosa como fue Pink Floyd. Trabajó con Queen, orquestó la canción Who Wants to Live Forever. Trabajó con Eric Clapton, David Bowie, Metallica, Herbie Hancock, Def Leppard, Bryan Adams, es decir, con un recorrido muy interesante en el mundo del rock, Pedro. No sé, que mejor hay que preguntar más bien con quién no ha trabajado. Sí, porque mira que todos los que hemos mencionado son bandas muy reconocidas. Yo recuerdo haberlo escuchado por primera vez en la banda sonora de Bandidos del Tiempo. Sí. Y esa película con David Warner y también
Los Inmortales, ¿no? Sobre todo esa Highlander. Highlander, esa excelente banda sonora, que ni Uf, siquiera las excelentes canciones de Queen logran opacar tampoco, ¿no? Se siente bastante la música de la película. Pero sobre y todo recuerdo Robin Hood, ¿no? Con Kevin Costner. así es. Es Oiga, otra excelente banda escribió sonora. 11 piezas de ballet y autor de músicas, hablemos de Brasil, 1985, Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones, que es una de las bandas sonoras que él más disfrutó, Licencia para Matar, una de la primera película que tuvo Timothy Dalton en el papel de James Bond, perdón, la segunda película, Stonewall, X-Men, las series de Arma Mortal, Duro de Matar. Fue candidato a 2 premios Oscar y ganó 3 premios Grammy, 2 Globos de Oro, 2 premios Ivor Novello, un Annie y un Emmy. Pero siempre Es estuvo muy, dominado por sí, canciones, ¿no? No por el score, ¿no? sí, pero era muy buen compositor. Sí, sí lo Mira, recuerdo. trabajó en 1990 con muchos más invitados. Estuvo en el concierto masivo de Pink Floyd en Network con varios artistas tocando los teclados. Ese mismo año también participó en el Colosal, la representación de Roger Waters con The Wall en Berlín. Y en el 97 se le diagnosticó esclerosis múltiple, pero en el año 2003 murió de un ataque al corazón. Y Sí, realmente uno podías decir, Pedro, que tenía todo un potencial por delante. sí, sobre todo en sus bandas sonoras, porque recuerdo también esa película con Robin Williams desde, creo que es que está en el cielo, no me Sí, acuerdo ahorita el nombre, también tiene muy buena música, mejor que la banda sonora rechazada de Morricone. También recuerdo haberlo escuchado para Atlanta 96, hizo música para las Olimpiadas, igual que Basil Polidoris. También también hizo música así, recuerdo, me asombró bastante, ¿no? A ver, John Williams, Michael Kamen, ¿no? Tanto compositor ahí en esa Olimpiada bastante musical. Pero como tú dices también, la banda sonora de Duro de Matar también es otro ícono de él, ¿no? que ya tuvimos la oportunidad de trabajar aquí y para que la gente la disfrutara. Pedro, imagínate que su esposa, con la que compartió más o menos 33 años de vida, el compositor, Sandra Kamen, dijo unas frases que me parecen muy interesantes. Él dice que cuando estaba dormido Michael, tenía una idea fantástica. Empezaba a seguir el ritmo con el pie y me despertaba. Había recordado él que desde los 4 años empezó a tocar el piano y estuvo haciendo música durante más de 50. Decían que trabajaba cerca de 18 horas al día y una de las cosas que más disfrutaba, lógicamente, era componer música pues para cine y para televisión. Cayman tenía una banda sonora preferida, como lo habíamos dicho, que era Robin Hood, el príncipe de los ladrones, y la serie televisiva llamada Hermanos de Sangre, Blue Brothers, Ah, que le ya, tocaba bueno, muy de cerca al tener un tío fallecido en la Segunda Guerra Mundial, que era el hermano gemelo de su padre. La esposa también dijo que cuando recibía un encargo, lo primero que buscaba él era un tema que definiera la película y después empezaba a escribir todas las notas en papel, hasta que descubrió el programa Sibelius, con el que iba escribiendo la partitura en el ordenador mientras él tocaba, había relatado su esposa. 2 daticos para que arranquemos. Dice, de los directores con los que trabajó, tuvo una gran relación con Richard Donner. Con Richard Donner trabajó en muchas películas, tras participar en 5 de sus películas. En cambio, no le fue tan bien con Ridley Scott, para quien escribió una banda sonora muy emocional, pero Scott odiaba la emoción y tuvieron muchas peleas y puntos de vista contrapuestos. Un sí, crítico de cine llamado Dirk Waken, que es un experto en música de Kamen, calificó sus composiciones como una arquitectura en la que sus elementos encajaban como un crucigrama. Dice que tiene una música de acción en la superficie cuando hablaba de Robin Hood, el príncipe de los ladrones, pero por debajo la composición era muy compleja
para que el público pudiera llegar al fondo de la escena. Otra de sus mejores bandas sonoras es la cinta de animación El Gigante de Hierro de Brad Bird, con una música muy sincronizada con la película que realza y lo que tiene que realzar. Dice que Kamen se sentía muy cómodo con todos los idiomas musicales y seguía en todas sus composiciones una máxima que expresó en alguna ocasión: la música de cine tiene que llegarte al corazón. Y yo creo que ese es parte como del ejercicio, Pedro, que estamos haciendo acá nosotros, porque nos encanta el cine de alguna manera y nos llega al corazón. Sí, pues sobre todo esa banda sonora del Gigante de Hierro también es distinta al estilo, ¿no? O sea, comparando pues con Duro de Matar, que son de full acción, ¿no? Entonces la otra es un poco más, inclusive más poética, ¿no? Por el tema. Las películas de animación siempre han tenido una música muy dramática, muy sentida, es que también como no hay mucho diálogo, entonces se utiliza música mucho más creativa inclusive, ¿no? Ahí está el caso, por ejemplo, El secreto de Nim con Jerry Goldsmith, El caldero mágico con Elmer Bernstein también, que Heavy Metal, que también es el mismo Bernstein, o sea, Jane Horner con toda la saga de En busca del Valle Encantado, ¿no? De toda la saga de dinosaurios, entonces siempre han tenido buenas bandas sonoras. Sí, eso es lo bueno de las bandas sonoras animadas, ¿no? Inclusive también me acuerdo El Señor de los Anillos con Lawrence Rosenthal, ¿no? También muy buena banda sonora, muy coleccionable también, ¿no? Y ahora último, pues, inclusive con la música de Wall-E, ¿no? Todas esas bandas sonoras o de Los Increíbles con Michael Giacchino son Uf, impresionante. Bueno, música entonces muy buena. entremos un poquitico ya en materia con nuestro compositor, y es que vamos a hablar de esa saga de Arma Mortal, que es una película del año de 1987 dirigida por Richard Donner y protagonizada por Mel Gibson y Danny Glover. Yo tuve la oportunidad de ver en un cine cercano a mi casa esta película, y es de esas películas que vi una vez y otra vez y otra vez. A mí me encantó por muchas razones, no solamente por el tema de acción, porque es una película con altas dosis de escenas de acción. También la relación de los dos policías muy buena. La música, a mí la música me llamó mucho la atención en esa época, estaba muy sardinito, pero igual creo que el trabajo de Michael Kamen, Eric Clapton y David Sarborn fue muy interesante para esta película, Pedro. Sí, y de todas maneras, como dices, Jorge, ya lo escucharemos. Me gustaría saber cómo, no sé si dentro de las anécdotas habrá de cómo llegó Michael Kamen a escribir la banda sonora de Lethal Weapon, de Arma Mortal, porque Estuve siempre hay, buscando mucho y no encontré nada de cómo llega. Yo creo que con Donner creo que había trabajado en alguna ocasión anterior, si no estoy mal. creo que de ahí habían hecho, bueno, en el 85 habían hecho Los Goonies con Dave Grusin y Lady Hawk con Andrew Powell, y Lethal Weapon es del 87, ¿no? Sí. Ya venía de ser Brasil, Los Bandidos del Tiempo. Faltaba un año para Die Hard, así de que ojalá en algún momento averigüemos cómo llegó. O creo que en el mismo año, ese mismo año también 87 es la primera película de James Bond, ¿no? Sí, creo que fue en el 88, si no estoy mal. Estoy Sí, pero mirando esa fue con John Barry, o no, o no. la primera sí fue de John Barry, Ah, la no, la segunda. primera fue con Michael Kamen y la segunda sí fue con John Barry, ¿no? Exacto, pero estoy mirando aquí, los Goonies no es con de Michael Kamen, No, Goonies es las con películas Dave de Grusin. Superman tampoco, La Profecía, en Menos. fin. Bueno, El entonces, juguete de repente puede ser con Michael Kamen, creo. The Toys. sí, aquí estaba pues como revisando y no Que encontré. es un remake de la película francesa con Pierre Richards, pero Sí, no sé quién es el compositor de esa película. bueno, lo que tengo como algunas novedades muy corticas, rápidas. Dice que Leonard Nimoy
era una de las opciones consideradas para la dirección, pero él que no se sentía muy cómodo haciendo películas de acción. Y en ese momento estaba trabajando en una comedia llamada Tres hombres y un bebé con Tom Selleck. Yo creo que tú la recuerdas, en el año 1987. Sí, Según sí. una entrevista en el año 2016, Joel Silver, Ridley Scott fue su primera opción para dirigir la película. Debido a las tensiones aún recientes de Scott con la Warner Brothers durante la realización de Blade Runner en el 82, el estudio se negó a ofrecerle el trabajo. Silver trabajaría más tarde con su hermano Ridley Tony en el último Boy Scout de 1991, pero ahí sí está la música, lógicamente, de Michael Kamen. La banda sonora incluye una canción de Elvis Presley que interpreta de alguna manera Darlene Love, que es la esposa de Murtu, en una producción de Elvis en el año de 1968. Es como los datos que tengo. Pero sin más preámbulos, Pedro, vamos a escuchar este primer bloque de Arma Mortal, con el cual resumimos como todas las notas realizadas por Kamen, Savory y Clapton en una estupenda banda sonora. Aquí está en música en 35 milímetros. En Telemedellín Radio estás escuchando música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Algunos críticos, Pedro, dicen que la banda sonora de Michael Kamen era muy liviana, era muy, de pronto no tenía mucha profundidad, dicen que no es uno de sus trabajos destacados, pero de alguna manera yo pienso todo lo contrario, porque hay unos temas que de alguna manera quedan y lo vamos a poder ver, escuchar a lo largo de las secuencias que vamos a presentar a continuación. Hay unos temas que marcan mucho la presencia de los dos actores. Pienso que es una banda sonora bien construida para una película de acción. Sí, recuerdo haberlo visto en los 80s. De ahí me había olvidado completamente. Ahora en pandemia las vi la trilogía y sí recuerdo, sí me acordé ya de la banda sonora, me hace acordar a Eric Serra también, pero también a bastantes estilos lo reutilizó en Duro de Matar, que me parece ya su banda sonora definitiva. Pero sí, como tú dices, no, a pesar de la crítica, sí, a mí también me gusta bastante la primera y la segunda también, porque tiene ese saxo que siempre está presente, ¿no? Como con Mel Gibson, ¿no? Con ese tan loco como Mad Max también, ¿no? Y no, buena banda sonora, ¿no? Sí se escucha ahí en los temas y hay para seguir escuchando el siguiente bloque. Estamos para la segunda película y sobre todo que era un compositor que venía en evolución, venía creciendo, no era como tan destacado de alguna manera. Creo que esa banda sonora le ayuda mucho a catapultar un poquitico el reconocimiento por parte de los productores y directores en Hollywood, y creo que eso es importante. Los elementos de guitarra son muy bien manejados, el tema del jazz, un poquito como del rock, creo que todo ese tipo de cosas le ayudaron. 2 años después, Pedro,
viene Arma Mortal 2. Ya esta película mejora mucho más la taquilla, gana el doble, casi el triple de la primera, fue en 1989. Ya los personajes, una de las grandes ventajas que tiene esta serie, Pedro, es el desarrollo de los mismos personajes, de Mel Gibson y el sargento Murdo, Danny Glover, que de alguna manera en cada película uno los disfruta mucho, uno entiende, uno se ríe, el uno más explosivo. Mel Gibson dice, leyendo por aquí en algunos elementos que me encontré, que el papel que más disfrutaba de toda su vida ha sido los de Arma Mortal, porque fue un poquitico como mucho más autóctono, un poquito como más loco, porque tú recuerdas que era un loco dentro de la película, ¿cierto? Y él dice que fue de las cosas que más disfrutó por muchos aspectos. Esta película, a ver, leamos como dos cositas que creo que son importantes. Hay un dato y es que durante la producción Richard Donner se sorprendió cuando Mel Gibson le confió que estaba bebiendo 5 pintas de cerveza en el desayuno. A pesar de sus problemas con el alcohol, Gibson era conocido por su profesionalismo y puntualidad a la hora de entregar lógicamente su trabajo dentro del cine. ¿Quieres decir algo ahí, Pedro? No, sí, sobre todo pues de el protagonismo pues de Mel Gibson, ¿no? Del sargento Riggs, ¿no? Danny Glover y también aparece ya ahorita no el tercer protagonista, ahorita no me acuerdo el nombre, En esta pero película, sí, en la 2 en la 2 era Joe Pesci. sí, Joe Pesci, que pasaría de nuevo en la 3 y en la 4. No, y el tema también es bastante distinto, muy distinto. Y sobre todo que en esa parte cuando averigua quién realmente mató a su esposa y por qué le quisieron llegar a él, entonces ahí te sorprende, ¿no? Y el perrito también se roba bastantes escenas ahí bien, bastante Claro, graciosas. porque mira que hay muchos, eso tiene una ventaja y es que a medida que van pasando las películas, sobre todo entre la primera y la segunda, esas partes oscuras o por ahí la muerte de la esposa, ya se sabe quién mató a la esposa de Mel Gibson ahí en su momento, o sea, todo como que empieza a cuajar de alguna manera. Vamos a escuchar este primer bloque de música de Arma Mortal 2, aquí en música en 35 milímetros. Estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Mira que aquí Cayman ya empieza a desarrollar un poquito más los temas que de alguna manera pasaron en la primera película. El tema de esa tristeza, de esa guitarra, con esos lamentos, hacen parte de esa vida, como ese vacío que siempre tenía Mel Gibson dentro de la película, pues. Entonces, Martin Rees, que hace el papel de Martin Rees ahí, y eso de alguna manera, pues, influye mucho como en el desarrollo propio de la historia. Y creo que esa es de las cosas que más me gusta de la película, porque uno va entendiendo qué pasa con la vida de cada uno, de los hijos de Morto, de la situación de Reese, del perro,
o sea, de todo lo que va ocurriendo alrededor de esta segunda película, Pedro. Sí, todo se ve muy bien ahí en la película, ¿no? Bueno, vamos a escuchar este último corte de Arma Mortal 2, aquí en Música en 35 milímetros. En Telemedellín Radio, esto es Música en 35 milímetros, un podcast para conocer un poco más sobre la música en el cine. De esta selección, Pedro, ¿qué dices de esta música? Sí, que está mucho mejor que la primera parte. De repente la primera es un poco más experimental, también más el oficio, ¿no? Entonces, debido al éxito de la primera, de todas maneras sí de ver la segunda y se nota también que invirtieron más en todo, ¿no? En cast, en todo lo que fue la dirección artística y también en la música, ¿no? Sobre todo eso y el tema, inclusive también hay más el tema de lo que es de Sudáfrica, ¿no? Más africano por el apartheid también. O sea, es una película compleja, de repente no, en ese tiempo, en esa época no estaba tan de moda ese tema, pero después ya lo hemos entendido mucho mejor, ¿no? O sea, a veces, tiene, me recuerdo que tenía inclusive buen cast, buen cast en esa época, recuerdo, ¿no? O sea, no es que hablamos de cualquier película, ¿no? Tenía un buen reparto en esa época también, inclusive estaba la que era la Teniente Vázquez en Alien 2, que es Jeanette Goldstein, que en esa época fue pareja de James Cameron. Creo que Ah, hasta ese dato está muy interesante, Pedro. sí, en los 80. Lástima que su personaje muere en lo más interesante de la película. Matan a varios y no hubiera sido que continúe para la 3, pero bueno, ya. Era una venganza. Aparece la persona con la cual él se enamora. Estamos hablando de Reese, es Patsy Kensit, que es la secretaria del embajador o del delegado alemán. Y ella cuenta que para ellos fue muy incómodo, y mostramos una escena del desnudo, que para ambos fue muy incómodo hacer ese tipo de escenas por dos razones. La primera era porque ambos eran casados, en su momento Mel Gibson y Patsy Kensit, ambos eran católicos. Entonces, de alguna manera, ese tipo de cosas, de alguna manera, cohibió un poquitico. Dijo también ella que ella estaba completamente desnuda, pero que a Mel Gibson no estaba completamente desnudo. Entonces, ella dice que ella no miró para abajo. Pues no había necesidad, que fue muy incómodo, pero que uno de los recuerdos es que dijo ella que Mel Gibson besaba muy rico. O dentro de esas cosas, pues que va uno mirando, va uno Es que en mirando. esa época Mel Gibson era el galán, pues, ¿no? Si Robert Redford fue en los 70s, en los 80s era Mel Gibson, ¿no? El equivalente, así como Era. ahora, o hasta los 2000 era Brad Pitt, ¿no? Así es. Y pasamos 3 años después, Pedro, llegamos a Arma Mortal 3. Se estrenó el 15 de mayo de 1992. O sea, nuevamente hablamos de
de un grupo solvente estaba Richard Donner, es decir, en las 3 primeras películas estuvo Richard Donner, en las 3 estuvo Mel Gibson y Danny Glover, y en las 3 estuvo Michael Kamen. La película tuvo un presupuesto inicial de $35 millones, recaudó en su momento 115, lo que hizo ser la segunda película más vista en 1992, detrás del regreso de Batman, de esa película que tuvimos la oportunidad de hablar. Entonces, vamos a escuchar Pedro y vamos a ver aquí el primer bloque de la selección de Arma Mortal 3. Esto es Música en 35 milímetros, un podcast para conocer un poco más sobre la música en el cine. Este fue un bloquecito un poquito más largo, seleccionamos mucho más música de Kamen acá. Pero un datico, Kamen fue nominado en el año de 1993 por esta banda sonora para los premios Grammy. Y estuvo nominado al igual con Eric Clapton como la mejor canción escrita específicamente para una película de cine. Y los BMI Films and TV Awards, Michael Kamen fue ganador por la banda sonora en el año de 1993 de Arma Mortal 3. Entonces ahí queda como ese reconocimiento para Michael Kamen, Eric Clapton y David Sarman. Y Sting, quien participó aquí con una canción, fue nominado en los premios MTV Movie Award como mejor canción para una canción llamada It's Probably Me, que fue muy reconocida también en su momento, interpretada por Sting y Eric Clapton. Pedro. Sí, eso no me acuerdo la canción, pero sí de la música, porque ya Michael Kamen ya venía de prácticamente, creo, era Duro de Matar 1, 2, ¿no? Y es en la duda también la música igual sigue siendo buena. La película sí ya no me gustó tanto como las 2 primeras anteriores de la saga, pero también sí es interesante, sí tiene su momento, ¿no? Es bastante divertida, bastante graciosa. Es que también ya la fórmula, las películas de los Bode y los amigos ya también ya estaba pasando de moda, creo, ¿no? Hasta los 90, hasta antes los 2000. Entonces, sí, el tema inclusive ya no me acuerdo tanto ni siquiera el villano, ¿no? O sea, como fue la 1 y la 2, ¿no? Entonces, y ese tipo de películas, ese tipo de humor también ya fue cambiando, lamentablemente, ¿no? O sea, eran películas divertidas, entretenidas, pero que ya poco a poco llegando a los 2000 también ya fueron pasando de moda. El villano era un ex policía. Aquí voy recordando. Vamos a escuchar el segundo bloque de esta película para que la disfrutemos aquí en Música en 35 milímetros.
En Telemedellín Radio estás escuchando música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Es que uno pensaría aquí, Pedro, que este podría haber sido el cierre de la saga, porque ya Martin Rees tiene una novia, ya se casa, pues o sea, tiene a alguien estable. Recuerda que en la primera él es completamente deprimido por la muerte de su esposa y tiene una tendencia suicida. En el segundo se enamora de una joven alemana, de una joven que llamado Patsy Kenzie, pero la asesinan en la mitad de la película, pues ya finalizando la película. Y aquí encuentra el amor en su compañera de asuntos internos, que es René Russo, y uno siente que ya cogió la forma necesaria y era como para ir cerrando de una vez. Sí, ¿no? Ni René Russo en su mejor momento todavía, ¿no? Pero sí, creo que le faltó una mejor historia. La música sí la tiene. Creo que le faltó una mejor historia para la película. Ya también Richard Donner ya estaba una década más Y, mayor y lamentablemente también pues la creatividad se va disminuyendo, así como en todas las películas que siguieron, ¿no? Arma Mortal 4. Creo que también tiene una con Bruce Willis también, creo, no el me último Boy acuerdo. Scout. Sí, entonces ya la mejor época de Richard Donner estaba pasando también. Sí, ahí hay un dato y es que los temas musicales, la banda sonora es muy buena, es una muy buena banda sonora. Uno siente que de las tres es como la más madura, viene como teniendo algunos elementos. Me encanta a mí de las cosas que más me gustó de toda la música es el saxo que utilizaba Kamen, porque es muy intencionado eh, y es muy como de esas situaciones de alguna manera cómicas que vivía siempre Murto. O sea, Danny Glover, que siempre caía como en desventaja ante las chanzas y las cosas que hacía pues como Mel Gibson. Creo que es un dato ahí, bueno, hay un dato que me encontré por acá y es que decía que el compositor musical Michael Kamen conocía sus clásicos y le gustaba tocar con ellos. Cuando Riggs y Murto descubren el gato en el techo del auto manipulado, un clarinete toca tres notas. El clarinete era el instrumento que personificaba al gato en Pedro y el Lobo de Sergei Prokofiev. Las notas son las tres primeras del tema del gato. Entonces es un clarinete del cual nosotros ahí veníamos conversando. Y pasamos, Pedro, para terminar, en Arma Mortal 4, que fue en 1998. Nuevamente Richard Donner, Mel Gibson, Danny Glover, René Russo, Joe Pesci. Aquí aparece Chris Rock y Jet Li, que era una estrella de artes marciales. Yo creo que eso que tú dijiste cerrando tu comentario llega mucho acá porque se reunieron los cuatro, creo que era Donner, Gibson, Glover y Pesci, a hacer la Arma Mortal 4 porque el estudio se los exigía y ellos se sentaron y no sabían qué hacer, Pedro. No Sí, lo sabían que qué pasa es hacer. que Mel Gibson venía de Corazón Valiente y había un hueco en Warner en esa época para una película y ya le dijeron a Mel Gibson y como Mel Gibson aceptó, ya tenían que hacerlo de todas maneras. No, ese tal poder que tenía Mel Gibson en esa época, Era muy ¿no? fuerte. Y ya, pues, o sea, y se siente en la historia, ¿no? Que para mi gusto es la más baja de todas. Yo siento lo mismo. Y a pesar de que está Jet Li, que también estaba haciendo, volviéndose más famoso, 97, 99, me acuerdo. Entonces, es una mezcla ya de lo que viene a partir de la 3, ¿no? Todos, René Russo ya está Claro. embarazada, su hija también, de Danny Glover también. Entonces, todo es un refrito del anterior, ¿no? Ya la No, mejor época pasó, pero igual es entretenida, ¿no? Y es divertida, como es todas las entre, películas, como todas las exacto. películas. Es que imagínate que ellos cada día escribían el guión, iban filmando, iban escribiendo el guión de las cosas. O sea, fue un momento como muy difícil. Dice que la última película en la que Michael Kamen compuso la música para Joel Silver era el productor, ahí estaba. Las otras películas en las que había trabajado Silver fueron
Arma Mortal en el 87, Duro de Matar en el 88, El Duro, que es con Patrick Swayze en 1989, una estupenda película, completamente recomendada, se llama en inglés The Roadhouse. Arma Mortal 2 en el 89, Duro de Matar 2 en 1990, El Halcón está suelto 1991, El Último Boy Scout 1991, película que Kamen y Silver odiaban, no les gustó mucho. Arma Mortal 3 en el 92, Asesinos en el 95, esta fue con Antonio Banderas y Stallone, si no estoy mal. Sí. Atracción Explosiva en el 95, en la que su música fue rechazada en ambos casos, y finalmente esta película de Arma Mortal 4. Kamen fallecería lógicamente, como habíamos dicho, en el año 2003. Entonces, Sí, se fue muy pronto Michael Kamen. Tenía por lo menos una década más, o inclusive 15 años más. Pero así sucede, ¿no? Hay bastantes compositores que se descuidan su salud, no se dan cuenta, igual como Herman, ¿no? Entonces, como Bernard Herrmann, que descuidan su salud, se enferman, dan cáncer y ya cuando se dan cuenta ya es muy tarde. exacto. Vamos a escuchar entonces, Pedro, el primer bloque de Arma Mortal 4. Estás escuchando Música en 35 milímetros, la cara online del séptimo arte. Aquí uno ya siente la fórmula de Kamen ya cansada, un poquito desgastada, Pedro. Sí, se siente sobre todo la música. El personaje de Chris Rock tampoco no me gustó mucho, ¿no? Prefería a Joe Pesci, ¿no? Pero ya se sentían gastados, pero el de Chris Rock en realidad no me gustó mucho el personaje. Jet Li, no bien sí en sus escenas se roba la película. Hubiera sido de repente mejor si le hubieran agregado también a Jackie Chan, ¿no? Mira, Hubiera sido. dos cosas te cuento. Jackie Chan, el papel se le ofreció a Jackie Chan primero, pero él decantó porque a él no le gustaba ser villano. En sus películas él nunca quiere ser villano y quiere ser protagonista, el héroe. Por eso Creo que rechazó. en la última con Pierre Brosnan creo que ahí recién es un poco malo. Bueno, es un antihéroe. Es un anti. Bueno, pero te cuento pues por lo que leí. Segundo, con Jet Li decían, hay una escena donde le da como un montón de patadas a Gibson. La cámara no podía captar la velocidad de las patadas de Lee. Entonces Donner le decía que lo hiciera mucho más lento para que la velocidad de la cámara pudiera captar la secuencia de las escenas de combate. Sí, lo mismo que le pasaba a Bruce Lee. Completamente de acuerdo. Es que Blue se cierra demasiado rápido. Entonces, vamos a escuchar el último corte que tenemos de Arma Mortal 4, aquí en Música en 35 milímetros.
Telemedellín Radio, esto es Música en 35 milímetros, un podcast para conocer un poco más sobre la música en el cine. Ahí está. ¿Alguna observación sobre este bloque, Pedro? Sí, como escuchen que la música ya más que todo sirve para seguir las escenas, ¿no? Un poco más incidental. Como la 1 que se puede escuchar la melodía, en la 2 hasta en la 3, ¿no? En cambio aquí ya es un poco más efectista, así tipo Duro de Matar a 3 también, ¿no? Que tiene momentos, pero a mí me gusta más la música cuando es más completa, ¿no? No vas a comparar Duro de Matar la 1 que tiene la música, se escucha por toda la película y se entiende, se escucha la melodía y los subtemas. En cambio acá solamente aparece la música cuando hay una escena de acción y ya, y de ahí termina y se acabó la música. Y uno ya sentía a Kevin como cansado con la serie. Yo creo que así lo sintieron en su momento los protagonistas y Y es lo productores. que realmente está sucediendo ahora. Creo que a partir de fines de los 90 hasta ahora está pasando eso, ¿no? La música solamente acompaña las escenas, ¿no? Ya no se siente tanto. Hay excepciones, ¿no? Howard Shore, El Señor de los Anillos, Hans Zimmer, Gladiador, ¿no? O sea, hay bastantes secciones buenas, ¿no? De bandas sonoras, ¿no? Inclusive Vangelis en Alexander, pero y ese es otro tipo de cine, pero en ese tipo de películas más comerciales y de acción, creo que tendríamos que esperar a Jack Chino para en Misión Imposible, ¿no? Que revitaliza de nuevo el género y que se siente bastante la música, no, o sea, ese vacío que hubo a fines de los 90 hasta el 2005 más o menos, 2006 creo que es, con Misión Imposible 3, ¿no? Ahí se siente que no hubo creatividad y que lamentablemente ahora comienza de nuevo a tener ese incidentalismo que en el cine inclusive que ha ganado el Oscar último, ¿no? Con Sin Novedad en el Frente, ¿no? Eso me parece Sí. demasiado, pero ojalá que haya nuevas olas en la música de las bandas sonoras. Sí, podría ser. Yo creo que podría ser una buena idea, esperando a ver por qué que nos aparezca como ese tipo de cosas. Pedro, esta fue la última participación de Donner y Mel Gibson. Ellos trabajaron 6 veces. Su primera colaboración fue Arma Mortal en el 87. La hicieron aquí en 4 oportunidades y 2 películas más, lo que cierra un poquito como el trabajo, lógicamente, de ambos. Eh, dice que, estaba leyendo aquí unas cosas, dice que de las 4 películas, algunos datos curiosos como para cerrar nuestro programa. Gibson afirmó que el papel de Reese era el que más había disfrutado de interpretar, que de las 4 películas en las que más personas fallecen es en Arma Mortal 2, un total de 33 cadáveres. La música de las 4 cintas fue creada por Michael Kamen y Eric Clapton. En la segunda parte se encuentra una canción de George Harrison y en la tercera el tema principal lo interpreta Sting con Eric Clapton. La primera cinta fue candidata a un premio Oscar al mejor sonido en 1987. Las otras 3 películas, todas protagonizadas por los mismos, fueron estrenadas 89, 92, 98 respectivamente. La tercera recaudó $115 millones, lo que hizo ser la segunda película más vista en el 92. La tercera parte, René Russo recibió entrenamiento en artes marciales por una campeona de kickboxing llamada Cheryl Wheeler Dixon, que actuó como su doble de acción en dicha película. La tercera parte, en la primera escena del film donde la bomba destruye el edificio, esa primera parte, ¿recuerdas? Donde Glover se tiene que quitar la ropa y todo y cacarear como una gallina. Fue real. Se aprovechó la demolición real del viejo ayuntamiento de Orlando, Florida, el edificio ICSI. El clima del film, la explosión de la extraña mansión en la colina, se rodó en una mansión inacabada en Lancaster, California. Y en la cuarta película, tras ofertas millonarias, ya habíamos dicho, se reunieron Mel Gibson, Danny Glover, Richard Donner, para buscar cómo hacían el guión y fueron, a medida que iban avanzando, iban construyendo el guión. Se dice que en el 2016 la cadena Fox estrenó una serie de televisión basada en la saga, protagonizada por Clayne Crawford y Damon Wayans, que no tuvo como tanto éxito, y Arma Mortal 5 ya tiene listo su guión.
Richard Donner iba a ser el director de las entregas anteriores, pero lamentablemente falleció el año pasado y Mel Gibson entra en acción y le puso el nombre a esta producción y se pretende estrenar a finales de el 2024 esta producción. Esperemos a ver qué nos decanta, pero lo que vemos ya muy desgastada. El guión está aprobado. Se demoró mucho por la fusión entre Warner y Discovery, lo que de alguna manera paró mucho el proyecto y que lo pudiéramos ver con anterioridad, Pedro. Sí, una cosa que dijiste es también la colaboración de George Harrison. Ellos también ya habían colaborado en Los Bandidos del Tiempo también, ¿no? Con una canción muy, ahorita no me acuerdo el nombre, pero que es muy bonita y que se escucha en la película. Pero como tú dices, la parte 5, más que todo por la nostalgia y como ahorita todo es retro, Top Gun 2, Indiana Jones 5, no todo es si Michael J. Fox estaría completamente sano, esto ya hubieran hecho Volver al Futuro 4, o sea, ya estaríamos en Volver al Futuro 5. Pero te aseguro que van a ser la primera, no la primera parte, sino cómo llegaron a hacer Regreso al Futuro, lo que llaman la presecuela. Seguramente. Sí, pero dicen que tienen que morir Spielberg y Zemeckis para poder hacer cualquier cosa de Volver al Futuro, o sea que dentro de 20 años todavía. Listo. Pedro, un abrazo, hombre. Hoy se nos fue muy rápido el programa. Les cuento a nuestra audiencia que el próximo programa estaremos con la segunda parte de bandas sonoras rechazadas para disfrutar de algunas de ese programa. No lo hicimos hoy porque quien realmente trajo el material era Hugo y hay que respetárselo, Pedro, me parece que era lo más adecuado. Aunque él nos había dado la autorización, no es lo mismo. Definitivamente sin la voz de Hugo acá. Sí, yo también ya me da tiempo para 2 semanas para poder hacer los número 1 del Billboard, pero también creo que voy a hacer una banda sonora de Yoji Aishi, porque como estuve haciendo también los videos para el concierto de música de anime, y tengo 2 películas de anime ya cortaditas, entonces ya están listas para armarlo. De repente ya hago una antes para poder presentarlas, ¿no? Para poder hacer el video. Y ahora más con todo lo de para comunicarnos, ya todo está bien aquí, ok, entonces ya se puede seguir avanzando tranquilamente. Listo, porque aquí terminaríamos el próximo programa, ya tenemos lo que veníamos como trabajado anteriormente, entonces esperamos en 15 días, Pedro, tener un buen material tuyo de verdad. Sí, de todas maneras, ahora sí, con más tiempo, un poco más tiempo también, porque ya pasó lo del trabajo que tenía pendiente. Ahorita todavía también tengo 2 semanas, pero sí me da tiempo para armar acá en 2 semanas algo muy interesante. Bueno, queremos agradecer nuevamente a Telemedellín Radio por su disposición y por estar acompañando este programa. En la emisión en Telemedellín Radio se emite lunes 8 de la noche y miércoles a las 4 de la tarde. Nuestro programa lo seguimos haciendo todos los martes a partir de las 6 de la tarde en nuestro canal de Facebook de Bandas Sonoras y todos los domingos al mediodía en nuestro canal de Bandas Sonoras de YouTube. Este mismo programa, un poquito ya más organizado, mejor editado, con toda la posibilidad para disfrutar con imágenes, con música, con un muy buen sonido, el programa de Bandas Sonoras. Como siempre, Pedro, un gran abrazo para vos por habernos acompañado hoy en este maravilloso programa. Sí, otro abrazo para ti, Jorge, y ya nos estaremos reuniendo el próximo martes con Hugo también. Así es, un agradecimiento nuevamente para todas las personas que nos han acompañado en música en 35 milímetros. Música en 35 milímetros es el espacio para conocer un poco más sobre las bandas sonoras, los compositores, la música en los géneros cinematográficos, las tendencias y las famosas sagas en el cine. Música en 35 milímetros. Jorge Hernán Echeverry, Hugo Moya y Pedro Mendoza se reúnen para conversar sobre la música en el cine.
Bienvenidos, esto es Música en 35 milímetros.